Cuando se trata de insectos, la Fundación SCP ciertamente está muy ocupada. Quizás recuerdes a SCP-726, una especie de moscarda acertadamente llamada larvas reconstructoras, que recrean los cuerpos de otros organismos a través de horribles métodos de reproducción. También está SCP-2031, una colonia de hormigas anómalas que se comen las entrañas de sus víctimas y se entierran en los cuerpos, haciéndolas pasar como títeres y haciéndose pasar por la criatura que acaban de comer, incluso si se trata de una persona. Hoy en SCP Explicado vamos a hablar sobre una nueva especie de insecto anómalo, SCP-378, apodado Gusano Mental. Bueno, es una anomalía nueva para nosotros. Para la Fundación, el descubrimiento y contención de SCP-378 se remonta a los días de la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura. La Iniciativa Estadounidense de Contención Segura podría considerarse un predecesor de la Fundación SCP, activa durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX. Si bien la mayoría de las historias dicen que la iniciativa, junto con varias otras organizaciones de investigación paranormal, finalmente se unieron y formaron la Fundación SCP a principios de la década de 1950, la realidad es mucho más turbia. Como todos sabemos, es muy difícil acabar completamente con una organización en el mundo anómalo. El secretismo y la descentralización prácticamente aseguran que siempre quedarán algunos rezagados. Y en el caso de la iniciativa, ese ciertamente parece ser el caso. El archivo de SCP-378 indica que en 1963 la iniciativa todavía estaba activa, aunque definitivamente vivía en tiempo prestado, debido a la creciente prominencia de la Fundación SCP. Las dos organizaciones, la creciente fundación y la moribunda iniciativa, intentaron controlarse mutuamente a lo largo de la década, pero los programas de espionaje de la Fundación demostraron ser más intensivos y exhaustivos. Por alguna razón, la Fundación siempre obtenía la mejor información, ya fuera superando la iniciativa en las anomalías recién descubiertas, obteniendo acceso a información clasificada que solo estaba disponible en documentos de la iniciativa con las más altas autorizaciones de seguridad, o encontrando formas de beneficiarse de los perjuicios de la organización a través de reuniones diplomáticas que siempre parecían funcionar a favor de la Fundación. Estaba claro que la Fundación SCP era la nueva moda, y la iniciativa tendría mucho que hacer para ponerse al día si quería seguir siendo relevante en este nuevo mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, todos sabemos lo que pasó. La mayoría de la iniciativa fue absorbida por la Fundación poco después de su formación, y las partes que quedaron se desvanecerían en la oscuridad en los próximos años. Pero ¿por qué la información de la Fundación era tan buena? ¿Más financiación? ¿Agentes mejor capacitados? ¿Suerte? La respuesta, si estás familiarizado con las formas de la Fundación, no debería ser una sorpresa. Por supuesto, había más cosas detrás de escena, y ahí es donde entra SCP-378. SCP-378 es un artrópodo que se parece a un 100 pies gigantes del Amazonas, específicamente uno en estado larvario. SCP-378 mide unos 3 metros de largo, con un grosor de 233 kilogramos, y posee características biológicas ordinarias. Bueno, tan normal como puede ser una anomalía contenida por la Fundación SCP. Por el lado de la dieta come como un 100 pies normal, consumiendo principalmente otros insectos y líquenes. En el lado reproductivo las cosas son un poco diferentes. SCP-378 se reproduce asexualmente, lo que significa que es capaz de generar descendencia completamente a través de sus propias funciones biológicas, que excreta por su parte trasera. Una instancia recién nacida designada SCP-378-A se asemeja a un 100 pies gigantes amazónico adulto completamente desarrollado desde el nacimiento, pero la disección de estas crías sugiere que esta semejanza es superficial, ya que los sistemas de órganos de SCP-378-A, más allá de una red neuronal primitiva, son completamente inexistentes. Estos bebés son esencialmente organismos de caparazón destinados a ser utilizados por SCP-378, el 100 pies anfitrión, como drones remotos. Y así es como SCP-378 demuestra ser útil para la Fundación en general. Verás, SCP-378-A son endoparásitos, lo que significa que son organismos que viven dentro de otros organismos, como una tenia, pero mucho, mucho peor. SCP-378-A es utilizado por SCP-378 para infectar primates avanzados, como nosotros, pero también una gran cantidad de vástagos de la humanidad, como el Homo ignotus, también conocido como SCP-655, y el Gigantopithecus sapiens, el pie grande común, que podrías reconocer como SCP-1000.
SCP-378-A ingresa a un huésped a través de un orificio abierto, y después de la infección, la entidad se integrará con el sistema nervioso del huésped a través de medios que la Fundación no comprende bien. Esto incluye la muerte cerebral del anfitrión y la extensión del control remoto de SCP-378 a través de su descendencia y al propio anfitrión. Las funciones vitales y la información sensorial no se ven afectadas, lo que significa que el anfitrión aún conserva una apariencia de función vital, solo que sin cerebro. No están allí, son solo marionetas, pero nunca podrías saberlo. Cuando piensas en alguien que es un títere de un parásito anómalo, probablemente esperas que actúe un poco raro. Tal vez no hable bien, o tal vez comiencen a deslizarse por el suelo o a comer solo pequeñas lagartijas. Pero ese no es el caso de las víctimas de SCP-378. No, una vez que su descendencia haya infectado a un huésped adecuado, SCP-378 en realidad hará un trabajo bastante decente al integrar a sus víctimas nuevamente en su respectiva esfera social. Esto significa mantener todas sus relaciones anteriores lo mejor posible, como mantener sus trabajos, y en dado caso encajar y no sobresalir en la multitud. Probablemente supongas que prefieren mantener un perfil bajo, principalmente infectando anfitriones en pueblos pequeños y suburbios tranquilos, pero también estarías equivocado. SCP-378 ama la gran ciudad, los lugares con alta densidad de población y una sólida escena de entretenimiento. Lo explicaremos más adelante. Pero SCP-378 se diferencia de los insectos ordinarios en que su instinto básico no es solo infectar y reproducirse, es divertirse, y la forma en que se entretiene es viviendo la vida de las personas que de otro modo viven ocupadas, vidas atractivas, llenas de mucha interactividad social y lugares para ir. La Fundación aún tiene que descubrir el límite superior de SCP-378, ya que el Cien Pies ha logrado infectar a una gran cantidad de anfitriones con su descendencia, que parece mantener todos simultáneamente sin problemas. Al interrogar a un huésped, SCP-378 confesó la existencia de 26 huéspedes humanos, 2 instancias de monos aulladores negros guatemaltecos y 3 instancias de SCP-1000. Teniendo en cuenta las complejas jerarquías sociales de los monos, no sorprende que SCP-378 infectara a algunos de ellos solo para probarlos, además de infectar a algunos pie grande en la forma de SCP-1000, de los que SCP-378 convenientemente es inmune a sus efectos inherentes anómalos. Pero no hay duda de qué especie prefiere SCP-378. De hecho, esas otras cosas que infectaba, según el huésped, solo se adquirían durante periodos de fuerte intoxicación. Fíjate, al Cien Pies también le gusta estar un poco borracho. No puedes tener eso en la selva amazónica. Como la humanidad es la especie dominante en la Tierra, somos los que tenemos los juguetes más brillantes para que juegue SCP-378, las vidas más emocionantes, llenas de más interacción y trabajo sin sentido de lo que un insecto sabría qué hacer. Y eso es lo que hace que SCP-378 sea tan intrigante para la Fundación. Es un parásito inteligente, cuya única motivación es mantener la sociedad funcionando con normalidad para que pueda deslizarse detrás de unos pocos pares de ojos humanos y ver cómo es el mundo en el que de otro modo nunca podría llegar a vivir. Algunos de ustedes ya lo están pensando, pero SCP-378 es la anomalía perfecta para que la Fundación los use contra sus enemigos y adversarios. Y como cubrimos anteriormente, en la década de 1960 la Fundación tenía mucho que demostrar, principalmente contra la iniciativa estadounidense de contención segura. La Fundación sabía clasificar a SCP-378 como un objeto de clase Tau Miel. Rápidamente fue contenido en un terrario subterráneo lleno de jugosos líquenes y hormigas para que SCP-378 se alimentara. Por supuesto, también había una cámara de descontaminación construida junto a la cámara de contención normal. Cualquier miembro del personal que entrara obviamente estaría en riesgo de una infección de SCP-378, y estamos seguros de que vivir la vida loca y emocionante de un agente de la Fundación habría satisfecho al insecto social, pero la Fundación SCP no estaba tomando ningún riesgo. Como resultado, cualquiera que ingresara a la cámara tendría que usar protección de cuerpo completo, y si se descubriera que estaba infectado durante el proceso de descontaminación, sería eliminado. Después del descubrimiento de SCP-378, la Fundación vio de inmediato el potencial de utilizar la anomalía con fines de espionaje. Después de todo, sería una red de espionaje perfecta, capaz de encajar y mantener roles ordinarios, al mismo tiempo que se comunica con SCP-378, quien proporcionaría información a la Fundación a través de otro anfitrión. La impecable precisión al mantener las personalidades sociales de sus anfitriones haría que la entidad fuera casi indetectable una vez desplegada, incluso para agentes entrenados que se ocupan de lo anómalo.
La evaluación psicológica inicial de SCP-378 fue realizada por el conocido psicólogo de la Fundación, el Dr. Simon Glass. El Dr. Glass descubrió que SCP-378 era obviamente único entre los artrópodos y poseía niveles humanos de inteligencia, o al menos la capacidad de emular las facultades intelectuales de sus anfitriones. Independientemente, la anomalía era inteligente, pero un punto de interés para el Dr. Glass era la relación de SCP-378 con sus anfitriones. Mantenía un sentido de identidad constante y consistente a través de múltiples anfitriones, pero las entrevistas con SCP-378 revelaban que era plenamente consciente de que no eran esos anfitriones en realidad. SCP-378 estaba esencialmente interpretando varias identidades humanas. No solo fue fácil para la Fundación darse cuenta de que el Cien Pies disfrutaba haciéndose pasar por sus anfitriones, sino que prácticamente lo deletreaba con letras gigantes. Los anfitriones de SCP-378 rara vez interactúan o envían información directamente a SCP-378 u otros anfitriones, porque SCP-378 tiene el control total en todo momento. Esto es literalmente solo un juego para SCP-378, una fuente de entretenimiento, y si uno de los anfitriones estaba bajo coacción o corría el riesgo de ser descubierto por aquellos en su vida, SCP-378 podría abandonar fácilmente la persona anfitriona, lo cual no tenía problemas para hacer. El Dr. Glass descubrió que el comportamiento del anfitrión era en gran medida exclusivo de cada instancia, y las personalidades extrovertidas eran las favoritas de SCP-378. Los anfitriones rara vez se aíslan, excepto para dormir o usar el baño, y SCP-378 parecía tener el mismo entusiasmo tanto en situaciones estresantes como placenteras. Después de todo era una gran sesión de juegos de rol para él. SCP-378 apreciaba algo de emoción en la vida de sus sujetos. En cierto modo, esto es como una fuente infinita de entretenimiento. Podrías vivir tantas vidas como quisieras a la vez, casi sin apego a las consecuencias porque eres un insecto que no tiene ningún interés en el mundo real, y puedes experimentar cosas que ningún otro miembro de tu especie ha tenido o alguna vez tendrá. SCP-378 realmente está viviendo el sueño. Incluso para otro humano, esto suena bastante divertido. Solo podemos vivir una vida. SCP-378 puede vivir tantas como quiera. Pero el Dr. Glass encontró otro hecho interesante sobre SCP-378. Estaba unido a una cierta identidad. Lisa Martin, una méxico-americana de 33 años, empleada en una cadena de pizzerías ubicada en Staten Island, Nueva York. El Dr. Glass no estaba seguro de por qué SCP-378 disfrutaba tanto de la señorita Martin, pero estaba claro, por la forma en que hablaba de ella, que esta era su personalidad favorita. Y el Dr. Glass podía ver por qué cuanto más estudiaba la rutina de Martin. Era la combinación perfecta de negocios, ociosidad, trabajo rutinario y compromiso general para que SCP-378 la experimentara. La rutina de Lisa Martin era estática. Todos los días excepto los sábados, de 8 a.m. a 6 p.m., Lisa Martin se presentaba a trabajar en la pizzería. Después de que terminaba de trabajar de 6 p.m. a 11 p.m., Martin se dedicaba al mantenimiento de uno de los 17 jardines en los techos de la ciudad de Nueva York. De estos jardines, Glass descubrió que 13 son mantenidos por organizaciones voluntarias, 12 de las cuales Martin no formaba parte. Los sábados de 8 a.m. a 11 p.m. Martin alternaba entre socializar con una colección de amigos y compañeros de trabajo y tocar el piano en varios bares de lujo. Todos los días de 11 p.m. a 12 a.m., Martin se duchaba y luego se preparaba para acostarse. Dormía de 12 a.m. a 7 a.m. y por la mañana se levantaba para hacerlo todo de nuevo. Cuando ves el horario de una persona así, todo parece un poco más rutinario y menos emocionante, ¿no? No es una vida emocionante escrita en papel. Pero a SCP-378 le encantaba, por las razones que fueran. Los intentos de interrumpir la rutina de Lisa Martin se encontraron con niveles inusuales de hostilidad por parte del insecto y sus anfitriones, y en el caso de la muerte de Lisa Martin, SCP-378 felizmente ordenaría a otro anfitrión que asumiera su identidad. Sí, tampoco estamos seguros. Independientemente, SCP-378 tenía un pasatiempo, muchos pasatiempos, pero Lisa Martin era especial. La evaluación del Dr. Glass demostró ser popular entre los rangos superiores de la Fundación, quienes, debido a la inteligencia de SCP-378 y al conocimiento de la sensibilidad humana, podrían resultar útiles para la misión de la Fundación.
Como dijimos antes, en 1963 la fundación tuvo que lidiar con una serie de poderosas organizaciones adyacentes. La Coalición Oculta Global, con sus tendencias destructivas y el respaldo de los gobiernos del mundo. GRU División P, la Unidad Militar de Investigación Anómala de la Unión Soviética. Los restos de la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura, quienes, aunque no eran tan prominentes o poderosos como solían ser, seguían siendo una organización capaz de disuadir a la fundación. Como resultado, la fundación consideró aplicar SCP-378 a través de medios prácticos. La importancia del trabajo del Dr. Glass no podía subestimarse, pero la teoría predominante era que SCP-378 no entendía la importancia de la dinámica social con respecto a la jerarquía y el capital social. Esto se pudo observar en su extraña defensa de Lisa Martin. Varios de los anfitriones de SCP-378 ocuparon posiciones de poder, dos de los cuales, David Lockheed y Alfonso Leoz, incluso fueron empleados por organizaciones anómalas, y más allá del alcance de la capacidad de contención de la fundación en ese momento. Incluso ocupando estas posiciones poderosas, SCP-378 mostró su voluntad de sacrificar a los anfitriones para defender, reemplazar o mantener viva a Lisa Martin, su anfitriona favorita. Fue aquí donde la fundación vio una oportunidad. Si pudieran usar el favoritismo de SCP-378 hacia Martin para lograr que hiciera lo que querían, su red de espionaje soñado tendría la oportunidad de manifestarse en la realidad. David Lockheed, uno de los anfitriones de SCP-378, era un empleado de bajo nivel de la iniciativa, pero si la fundación pudiera persuadir a SCP-378, usando la seguridad de Martin como garantía, Lockheed podría ascender en las filas de la organización a una posición donde la fundación necesitaba un títere. En segundo lugar, se dieron cuenta de que la propia Martin podría resultar ser un activo útil. La fundación siempre estaba buscando nuevas formas de llevar a cabo el reconocimiento, y las pizzerías eran un lugar de encuentro ideal y un centro de espionaje, si podían mantenerse fuera de la vista del público. El lugar de trabajo de Martin pronto se convertiría de una pizzería promedio de Staten Island a una de las cadenas de pizza Spicy Crust propias de la fundación. ¿Viste lo que hicieron? Spicy Crust, SCP, son tan inteligentes. Independientemente, el uso de las habilidades anómalas de SCP-378 para defender las operaciones de la Fundación en los Estados Unidos parecía una perspectiva útil, y el Consejo de Supervisores sometió a votación la idea. Pasó con solo una pequeña detracción, bajo el nombre de Protocolo Kraken. Como resultado, se actualizaron los procedimientos de contención de SCP-378, y la contención de la anomalía se centraría en tres componentes principales. El primer anfitrión, SCP-378-1, se llevó a cabo en el cuartel del Área 19 de la Fundación SCP-1 estaba empleado como técnico de mantenimiento con una autorización de seguridad baja, y en caso de muerte se elegiría un personal de reserva con muerte cerebral o comatoso para reemplazarlo. SCP-378-1 sirvió como el principal medio de comunicación de la Fundación con SCP-378. Después de todo, necesitaban un canal para hablar directamente con el bicho a cargo, y -1 era su forma de hacerlo. SCP-378-2 era David Lockheed, un empleado promedio de la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura que trabajaba en su sector administrativo. Lockheed se encargaba de sabotear las operaciones de la iniciativa para la Fundación, así como de recopilar información en interés de la Fundación. SCP-378-2 era un poco más difícil de reemplazar que el anfitrión promedio de SCP-378, y se le pidió que siguiera un estricto régimen de salud y ejercicio. Si algo le sucediera a Lockheed, no se sabe si la Fundación podría reemplazarlo, y las posibilidades de que eso sucediera eran bajas. Lockheed era el espía perfecto, con una relación establecida con la iniciativa que se remontaba al menos a una década, y acceso a la información que la Fundación usaría para burlar a la iniciativa en todo momento. No debería sorprender que los días de la iniciativa estaban contados, y finalmente cerraron sus puertas por completo. SCP-378-3 era Lisa Martin, que trabajaba en Spicy Crust Pizza en Staten Island. El propósito de Martin era mantener una red para los operativos de la Fundación en Nueva York y albergar un lugar donde pudieran congregarse y reunirse sin problemas. Además de eso, Martin seguía siendo la persona favorita de SCP-378, y toda la operación dependía de que SCP-378 tuviera a Martin disponible. Como resultado, Lisa Martin tendría que ser reemplazada lo antes posible si algo le sucediera.
Y con eso, el protocolo Kraken estaba en su lugar. Cada instancia formaba parte de la campaña de recopilación de información de la Fundación y estaba equipada con un dispositivo de rastreo y una grabadora de audio. Cada semana, los agentes incrustados estacionados cerca de cada anfitrión debían evaluar la salud e integridad de ellos y el equipo que tenían adentro. Si este lanzamiento inicial era un éxito, la Fundación continuaría utilizando a SCP-378-A para infiltrarse aún más entre sus enemigos. Pero la Fundación tendría que ver primero cómo se desarrollaban las cosas. Menos de 2 años después, Lockheed había recuperado información importante para la Fundación, y el protocolo Kraken resultó ser un éxito. Estaba a punto de construirse un nuevo sitio, el Sitio 56, ubicado cerca de ubicaciones anómalas prominentes. SCP-378 parecía emocionado ante la perspectiva de un cambio de escenario y más anfitriones para infiltrarse. Pero también había algo que la Fundación nunca podía haber esperado. En un intento por obtener un nuevo anfitrión para que SCP-378 lo controlara, la Fundación se encontró con algo inquietante. Su objetivo era un agente de la Unidad de Incidentes Inusuales del FBI. Después de drogarlo y traerlo de regreso a la Fundación para recibir una instancia de SCP-378-A dentro de él, SCP-378 informó a la Fundación que no podía establecer una conexión con el agente. El personal estaba confundido. El agente todavía estaba vivo, y SCP-378 nunca antes había tenido ninguna dificultad para conectarse con un anfitrión. Hicieron una serie de pruebas en el agente, y trataron de averiguar qué salió mal. Fue entonces cuando la Fundación descubrió que había un 100 pies diferente dentro de la cabeza del agente, donde normalmente estaría la instancia de SCP-378-A. Parecía que la Fundación tenía un problema mucho más grande entre manos de lo que nunca se había dado cuenta. Ahora eche un vistazo a SCP-213, parásito antimateria, y larvas reconstructoras SCP-726 para más SCPs que tienden a ser anómalamente atrapantes.